animaciones individuales evidentemente se pueden volver muy complejas cuando tienes muchos elementos, ¿no? O sea, si tienes muchos elementos y lo que quieres es que tengan comportamientos como robotizados o mecanizados, como esto, por ejemplo, se puede volver muy complejo hacerlo uno por una, ¿no? Entonces el Motion Graphics para lo que sirve básicamente es para simplificar esas tareas, para hacer más simple, más rápido, mucho más impactante también el diseño de este tipo de cosas. ¿No? Si fijan, esos elementos se están moviendo como bloques. Y eso, o sea, manualmente sería muy complicado. ¿En el qué? O sea, haciéndolo así, Haciéndolo, sería muy complicado. ajá, o sea, solo hay dos maneras de hacerlo. La primera que sería elemento por elemento, o la otra forma que sería programando. Pero programar también requiere evidentemente pues un conocimiento mayor, ¿no? Y además de que programar también puede dar resultados inesperados cuando no eres un programador y nada más estás copiando código que te metiste en algún lugar, ¿no? Miren, pues, cosas como estas. Si se fijan, básicamente el motion graphics está hecho como para hacer animaciones de logotipos, entradas, simulación de físicas, pero con el objetivo de que se vean fantásticas, ¿no? Y todo lo que hemos visto hasta ahorita tiene relación con lo que vamos a ver. De hecho, acuérdense que en Cinema todas las cosas se pueden utilizar en conjunto. O sea, podemos utilizar partículas con motion graphics, podemos utilizar el cabello a través de MoGraph, vamos a poder crear los huesos y los huesos se pueden controlar con MoGraph. Las dinámicas se pueden también influir en los elementos de MoGraph para que tengan gravedad, para que cuando caigan reboten, etcétera, para que cuando caigan, por ejemplo, en el piso lo pinten, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con MoGraph, ¿no? y con los demás módulos. Pues bueno, los invito a que luego vean más ejemplos porque el MoGraph es un programa que te pone a disposición muchas herramientas y básicamente depende de tu creatividad lo que hagas con él. En realidad es inimaginable lo que puedas hacer con este módulo. Bien. Si recuerdan el principio de las partículas, bueno, más bien para repasar, porque pues no, tú Jorge no viniste, pero el principio de las partículas era que de un objeto, un emisor hacía la reproducción de muchas instancias, ¿no? O sea, yo con solo tener un objeto, el emisor se encargaba de reproducirlo tantas veces como fuera necesario. Y en el caso del MoGraph no es así. En el caso del MoGraph, aunque el objeto clonador se encarga de hacer clones, cada uno de estos clones tiene o está controlado específicamente por el clonador y por unos efectos que también se le agregan después. En ese sentido hasta se maneja parecido a las partículas, pero cada objeto puede después ser seleccionado y manipulado individualmente, cosa que con las partículas no. O sea, las partículas se desprendían y tú tenías que trabajar con el total de partículas, ¿no? No podías seleccionarlas de manera individual. Entonces, vamos a ver pues cuál es el principio con el que MoGraph funciona. El MoGraph necesita también uno o varios objetos y lo que va a hacer el programa es que a través de la jerarquía, otra vez acuérdense que en Cinema todo es a través de jerarquías, vamos a crear clones y la primera herramienta que vamos a ver está aquí en MoGraph y se llama Cloner, ¿sí? Clonador. Ese objeto, si se fijan, inmediatamente se pone aquí arriba del cubo, ¿no? Porque es el segundo que elegimos, y lo que necesitamos ahora es meter el cubo dentro del clonador, ¿sí? Entonces, una vez que hago eso, se fijan como el cubo lo puse más pequeño para que se viera la clonación, inmediatamente ya me pone otros dos objetos arriba, ¿sí? El clonador funciona como un padre de este objeto porque la idea es que cuando muevas el clonador muevas todos los objetos clonados. Por eso es que tiene que ir por debajo, igual que con las partículas, si se acuerdan. Iba el emisor de partículas y por debajo iba como hijo
iba el objeto a clonar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Ya una vez hecha la clonación, en la parte de abajo aparecen la ventana de propiedades del cloner, ¿sí? Seleccionado, aquí aparecen. Y lo primero que nos encontramos es con la opción o la pestaña seleccionada Object. Y esa pestaña nos da como primera opción qué tipo de clonación vamos a hacer. Y aquí si se fijan dice lineal. Es casi como organizar los objetos. O sea, voy a clonarlos, pero ¿cómo quieres que los organice? Me está preguntando. Le estoy diciendo que lineal y efectivamente están organizadas en una línea, si se fijan mis objetos, ¿no? Entonces, mis objetos acomodados en esa línea están duplicándose en 3. Si se fijan aquí dice, ¿cuántos quieres en total? 3. Entonces el programa se encarga de generar los otros 2 que se ocupan. Si yo aquí subo esta barrita, pues si se fijan empiezan a salir más. Y de hecho, esto se puede animar. Acuérdense que todo lo que tiene un circulito se puede animar. Incluso si se fijan, esto podría funcionar hasta como partículas, como si estuviera aventando las partículas, ¿no? Hacia arriba. Esa es otra manera también de simular algo parecido. Por eso les digo que todo, hay muchas maneras luego de hacer las mismas cosas, ¿no? Bien, entonces, esos son los dos primeros controles, que es qué tipo de organización vas a querer y cuántos vas a querer. Vamos a ver los diferentes tipos de organización y estos dos puntitos. Si se fijan, a la hora de que está seleccionado mi cloner, aparecen dos puntitos amarillos. Esos puntitos amarillos es para indicar cuál va a ser la distancia entre un objeto y otro. De hecho, si se fijan, como estoy en la ventana de perspectiva, lo puedo mover en todas direcciones. De manera tal que si me voy a la de frontal o a la de la izquierda o derecha, pues ya nomás los muevo en esas dos direcciones, ¿no? Bueno, entonces eso básicamente para lo que sirve es para indicar la distancia que va a haber entre un objeto y otro. Y si se fijan, el programa automáticamente los organiza con su espaciado distribuido, ¿no? Y la otra opción que tenemos aquí en lineal es la que dice radial, donde lo que hace el programa es acomodarlos alrededor de un eje. ¿Cuál eje? Pues este que está aquí, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Entre más elementos haya, pues si se fijan, más se satura de elementos ese radio, ¿no? Y este radius que dice aquí precisamente es la amplitud alrededor de la cual se van a acomodar esos objetos, ¿sí? Si lo amplío un poco, pues ya tengo la oportunidad de meter más objetos. Y otra vez insisto, el programa se encarga de acomodarlos equitativamente. Después tenemos la opción que dice Grid Array o a manera de retícula. Y ese lo que hace es que me da las tres dimensiones, o sea, lo acomoda en X, Y y Z. Entonces lo duplica hacia arriba, hacia la derecha o izquierda y hacia el fondo. Y entonces con eso se puede generar un bloque. Si se fijan, se genera un bloque bastante sólido si yo saturo de objetos mi cuadrícula. Ahora, ¿de qué sirve todo esto? Ya lo van a ver, no se me desesperen. Hasta ahorita parece que solo sirviera para generar más objetos y acomodarlos, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad tiene otra función mucho más interesante. Entonces, bueno, ahí tengo ya mi arreglo de objetos. Se fijan, de manera muy sencilla pude hacer yo una duplicación de objetos y además de manera espaciada, sin que forzosamente estuvieran yo acomodando uno tras otro. Ahora les había dicho que podemos poner más de un objeto. Bueno, si se fijan, aquí en la parte de abajo donde dice clones, dice cómo se van a acomodar esos objetos. De hecho, aquí lo que está haciendo con esta primera opción, iterate o por iteraciones, lo que hace el programa es acomodarlos en orden. Si en este caso solo tengo un objeto, pues todos es el mismo objeto. Pero si pongo más de un objeto abajo de este cubo dentro de mi clonador, ¿sí? Si se fijan ahora me está acomodando los dos. Está acomodando, los está acomodando de manera intercalada. A eso se refiere la siguiente opción, opción que dice aquí iterate o iterativo, significa que los está acomodando el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, 1, 2, 3, 4, ¿sale? ¿Qué pasó? Se desconectó esto, ¿no? ¿El cañón? Sí. No sé si de allí o de allá abajo. Creo que sí está aquí.
No, aquí está nomás hay que darle. Se ve el doblado el cable. Entonces, bien. Entonces yo puedo tener más de un objeto acomodados en mi clonador y siempre los va a acomodar de esa manera, o sea, en el orden en el que están, de arriba hacia abajo, ¿sí? Se acomoda uno, luego otro, ¿no? Está uno, 2, 3, 1, 2, 3. Hay otras maneras de acomodar los objetos. Aquí en clones, si le damos en random, si se fijan ahora los acomoda de manera aleatoria, ¿no? De la manera como sea. Si se fijan, cada que hay una forma aleatoria de acomodar algo, aparece la opción seed, que es semilla, con la cual podemos organizarlo de otra manera. Y esto también, si se fijan, se puede animar. Así que ya desde aquí yo podría estar haciendo una animación interesante, ¿no? Y se imaginan si además cada uno de estos tuviera un brillo, ¿no? Podría ser una animación musical, una cosa por el estilo. Bueno, luego tenemos la opción que dice Blend. La opción Blend lo que hace es que los va mezclando progresivamente uno a otro. Si se fijan, va progresivamente pasando 1, 2, 3, 4 hasta que termina con el otro, ¿no? Esa opción, la opción Blend, me permite, en el caso de otros objetos, por ejemplo los splines, porque también puedo clonar líneas, me puede permitir pasar progresivamente de uno a otro. Incluso, ¿qué puedo poner de clones? También puedo poner luces. Voy a poner, por ejemplo, esta luz. La voy a poner aquí debajo y si se fijan, ahora cloné luces. Si estas luces las pongo que sean visibles, ahora voy a tener una retícula llena de luces. ¿Vale? Que podrían funcionar como partículas también, ¿no? Y bueno, entonces ahora, si agrego otra luz, pero esta luz la pongo roja, y le pongo la opción Blend, si se fijan, va haciendo la mezcla progresivamente de uno a otro. Miren. Pasa del rojo a blanco progresivamente. Entonces, esas son las tres maneras de acomodarlos. Intercalados, aleatoriamente o degradado o gradiente, ¿sale? E insisto, por poner cuantos como yo necesito. Hasta aquí sí se va entendiendo para qué sirve el cloner, cómo empezamos a trabajar con él. ¿Sí? Vamos a ver ya bien cuál es el funcionamiento de esto, o sea, para qué sirve tener clones. Y luego tenemos, vamos a dejarlo en iterate. Bueno, luego tenemos aquí el count también, que es cuántos clones quiero, insisto, X, Y, Z, acuérdense, siempre es X, Y, Z. Entonces, este 5 es en relación X, ¿no? En el eje rojo. Este otro sería Y, o sea, hacia arriba, cuántos clones quiero hacia arriba. Y el que falta sería Z, o sea, cuántos clones quiero hacia el fondo. ¿Sí? Yo puedo reducirlo a 1 y entonces solo tengo una línea, ¿no? 2 líneas, 3 líneas, las que yo necesito. ¿Ok? Y el size o el tamaño, pues es evidentemente de qué tamaño quiero que sea esa caja que los contiene. ¿Sí? Para ir más separados. Y todo esto, insisto, se puede animar. Todo lo que tiene un círculo, acuérdense, se puede animar. ¿Ok? Y después tenemos que para que esto ya tenga algún efecto, para que sirva de algo, pues tenemos que generar al clon algunos efectos. ¿Sí? Aquí hay en la última pestaña está vacía y dice Effectors. Para poder generar ahora sí algo interesante con esto, tenemos en MoGraph la opción que dice Effector. Todos estos que están aquí en azul son efectos o deformadores parecidos al de las partículas que nos deformaban precisamente la manera como salían las partículas. Y vamos a ir viéndolos de manera salteada porque hay unos que son como básicos y luego otros que sirven para modificar. Igual que en las partículas yo puedo agregar muchos efectos o modificadores al mismo clonador.
Incluso puedo poner un clonador dentro de otro clonador. O sea, yo podría hacer que este cubo lo meto dentro de otro clonador, entonces se clonaría más todavía. ¿Vale? Obviamente eso lo haría el programa muy pesado, pero se puede, ahí es donde surgen las cosas interesantes. Bueno, vamos a ver el primero, fórmula, porque es con el que van a ver rápido para qué sirve eso. Para poner el efecto y que se agregue inmediatamente al clonador sin tener que arrastrarlo a esta ventana, nada más hay que asegurarnos de tenerlo seleccionado. Nos vamos a Semograph, Effector y le damos la opción que dice fórmula. Y en el momento que yo le doy play, veo que esto ya tiene una animación. Yo no hice nada más que meter un efecto y ya esto ya está animado, así que ya generé algo interesante con muy pocos pasos. Vamos a ver qué es el efecto. Casi todos los efectos tienen estas diferentes pestañas. El básico, que es el nombre, la capa, etcétera. Las coordenadas, que es donde quieres que esté ubicado. Si se fijan, mi efecto está aquí, aún así afecta a los que están hasta acá. Después tenemos el efector, que es, aquí es donde hay cosas diferentes porque cada efecto tiene parámetros distintos para manipular, pero el más importante es el strength o la fuerza. El strength, que es la fuerza, es precisamente con qué fuerza afecta el efecto a mi clonador. Y si se fijan, si lo reduzco a 0, pues los clones regresan a su tamaño original. Si lo aumento a 100, entonces la fórmula afecta completamente a mis clonadores, ¿no? Después tenemos los parámetros, que en este caso pues son los mismos para todos los efectos. Y en este caso, si se fijan, tenemos qué es lo que va a afectar a mi... aquí lo que le indico es qué cosas quiero que afecten en mi clonador. Y si se fijan, está afectando a la posición, la escala, y a lo que no está afectando es la rotación. Si yo aquí le pongo 50 centímetros, básicamente le estoy diciendo que en escala aumente el valor X, digo en posición, perdón, que se muevan 50 centímetros, a izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, adelante. Si en escala también está activo, básicamente le estoy diciendo que puede aumentar el tamaño hasta un 100% más de lo que ya tiene. Y si le activo rotación, entonces voy a decirle que además de todo, también afecte a la rotación o el ángulo de los objetos. Y si se fijan aquí, al moverle a un valor, ya va a empezar también ahora a animar la rotación. ¿Se fijan? Además de moverse, giran. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es muy sencillo, le estoy indicando, y esto es en la parte en la que ya empezamos a jugar y a ver los resultados, porque acuérdense que yo le puedo dar play y estarle moviendo acá y automáticamente el programa hace las modificaciones, no tengo que estarle dando play cada que le mueva. Okay. Puedo aumentarle más la escala, o al contrario, reducirla a menos de 1 y entonces se van a hacer más bien más pequeños. Puedo hacer que aumenten el tamaño y la posición también, entonces, para que se muevan en diferentes lugares. Y entonces todos estos parámetros se animan solitos, porque es precisamente lo que afecta el programa. Ahora, ¿cómo cada efecto va a hacer la animación? Bueno, en este caso, este efecto se llama fórmula. ¿Por qué? Porque está basada en una fórmula matemática. Así que este es el más sencillo, entre comillas, porque necesitarías saber fórmulas matemáticas para poder hacer animaciones así, ¿vale? Hay una página de internet, al final si quieren la menciono, en donde puedes agarrar fórmulas para ponerlas aquí. Entonces automáticamente y nada más la copias, la pegas y ya te vas a tener animaciones diferentes. Aquí si se fijan se está moviendo en curva, está haciendo esto como una ondulación, ¿sí? Si lo vemos desde la parte de arriba, si se fijan, es ondulado. Básicamente eso es lo que está haciendo, ¿no? Ondulaciones, pero hay diferentes fórmulas que nos van a dar diferentes efectos y ahí es donde va a estar interesante pues que ustedes se metan a esa página, pongan fórmulas y vayan viendo distintas animaciones, ¿okay? Bueno, en la opción que dice Fall Off es básicamente el rango en el que va a afectar a mi clonador. Y si se acuerdan, precisamente en las partículas, todos estos efectos también tenían algo parecido, que es precisamente qué tanto va a ser el espacio en donde afectan a mis partículas. Aquí es muy similar. Si se fijan, dice que la caída es infinita, o sea, no importa en dónde esté mi efecto, afecta a todos los objetos del clonador. Sin embargo, si yo aquí le pongo, por ejemplo, esfera, entonces ahora ya nada más afecta a los que están dentro de esa esfera. Puedo aumentar el tamaño de la esfera en cualquiera de sus proporciones y si fijan ahora afecta un poco más.
y además puedo irlo moviendo y esto también lo puedo animar y eso podría generar animaciones también más interesantes, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. Agarro mi fórmula, le doy grabar, me voy hasta el final, lo muevo para acá, le doy grabar nuevamente, entonces le voy a dar play. ¿Vale? Todo eso se puede animar, así que se pueden empezar a generar cosas muy interesantes, ¿no? Incluso, pues esto podría hasta ser como la simulación de una cosa golpeando a otra y que conforme va pasando va afectándolos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se entendió cómo funciona el cloner y cómo funcionan los efectos, ¿sí? Les digo, voy a ir viendo uno por uno con el objetivo de que entiendan para qué sirve cada uno de ellos. Voy a quitar este que está aquí, el de fórmula, o incluso, si ustedes están haciendo cáliz con varios efectos, si se van a la pestaña de efectos en su clonador, hay una flechita, una palomita. Si la desactivan, el efecto ya no está teniendo, como valga la redundancia, ningún efecto en nuestro clonador. Ya no pasa nada. Entonces, de esa manera no tengo que borrarlo, nada más con que lo desactive. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya hicieron uno? Porque acuérdate que están muy grandes, entonces como están muy grandes, están todos muy pegados, muy juntos. Entonces reduce el tamaño de tus cubos. Con los puntos, ahí, si ves, ahí están los tres. Entonces ahora sí ya vete a tu clonador. Entonces aquí le puedes poner más conteo, además puedes decirle que en lugar de lineal sea retícula, y ya aparece. ¿Vale? Puedes poner más de un objeto. Si tienes seleccionado tu clonador, vete a hacer los efectos en MoGraph, efectos, y ponle fórmula, dale play, ya, sin hacer mucho ya tienes una animación. Vamos a ver otro efecto. Ahorita ya con esa animación no le mueva nada, en realidad lo único que vamos a ir haciendo es agregándole efectos para ver para qué sirve cada uno. El siguiente se llama, el siguiente que vamos a ver es random. El random tiene la única función de crecer o mover o rotar de manera aleatoria nuestros objetos. De principio no está animado, si se fijan. Yo ya lo agregué y eso ya ocasionó que algunos sean más pequeños, otros más grandes, unos estén más a la izquierda, más a la derecha, pero no está animado. O sea, a diferencia del de fórmula, este efecto no tiene animación ya establecida. Lo único que hace es transformar los objetos, insisto otra vez, en base al parámetro. Aquí me está preguntando, ¿qué quieres que cambie? La posición, la escala y la rotación. Perdón, entonces, lo único que estoy haciendo es que de manera aleatoria los estoy girando, o de manera aleatoria los estoy escalando, y de manera aleatoria los estoy moviendo del lugar. ¿Vale? Insisto nuevamente, todos estos parámetros se pueden animar, si se fijan, todos tienen el circulito, así que yo podría animar esto, o sea, animar que se movieran de esta manera, ¿no? Yo puedo animar que hagan esto, puedo animar que giren, y esto, si se fijan, como no es con fórmula, pues es más caótico, ¿no? Es un poquito más aleatorio. Y lo mismo pasa con la pestaña Effector, en la que viene Strength, o la fuerza, con la cual yo también, si reduzco la fuerza, pues los vuelvo a acomodar y le aumento, los desacomodo. De hecho, este parámetro va más allá de 100. Si ustedes lo recorren con la mano, llega hasta 100. Pero si ustedes se ponen aquí y aumentan el valor más allá de 100, si se fijan, es más aleatorio todavía y así podríamos generar una explosión, ¿no? Esta es una manera también muy interesante, un poquito más caótica, para generar explosiones. ¿Ok? ¿Sí quedó, Karim? ¿No? No, ¿Eh? Sí, es
que eso va afuera. ¿Ah? No, clique la aleatorio de allí también. Clícale, arriba, hasta que la flechita diga se va. Entonces no pasa lo que diga abajo, la flecha de allí sigue abajo. No. Entonces, ponte en tu clonador, ponte en los efectos. Te fijas, nada más tienes el de fórmula. Si ya lo pusiste aquí y no tuviste la precaución de seleccionar clonador y luego agarrar el efecto, no pasa nada. Agarras exactamente. Como le moviste a las cosas y no estás viendo resultados, pues ya se deformaron mucho. Pero ya así está funcionando. Acuérdense cómo es el proceso. Sí, el más fácil es primero agarrar el clonador, o sea, darle clic y después irnos a MoGraph y efecto. Y eso hace que automáticamente el efecto se le agregue a este clonador, ¿vale? Pero si ya pasó que ya lo tengo aquí el efecto y no lo di al seleccionarlo, pues entonces me voy a la pestaña efectos y nada más lo arrastro de aquí para acá y listo, ¿ok? De hecho, estos efectos que yo tengo aquí los puedo usar en muchos clonadores. O sea, yo podría tener más clonadores y todos pueden tener el mismo efecto. Así que si yo le muevo el efecto una vez, en realidad puedo afectar de la misma manera a muchos clones. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí, ahora sí, Harim? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, era eso. Bien. Entonces, nuevamente voy a desactivar random. Fíjense, me voy al cloner, luego a efectos y la palomita la desactivo para ver otro. ¿Sí? Acuérdense, selecciono cloner o clonador. Me voy a MoGraph, busco efectos y me voy a la opción que dice Step. Esta opción lo que hace es que gradualmente los modifica. No es caótica, es gradualmente. Entonces, me voy a ir a la pestaña Efecto y le voy a reducir la fuerza. Si se fijan, lo que está pasando es que les está aumentando el tamaño de forma gradual. Miren, de más pequeño a más grande. Eso es lo que hace Step, por eso se llama Step. O sea, es paso gradual. ¿Vale? No nada más puede modificar el tamaño, acuérdense, también modifica los demás parámetros. Aquí están posición y rotación. Voy a enseñarles una forma más interesante de ver esto. Me voy a ir al clonador, objeto, lo voy a poner en línea y ahí está, así se ve más claramente qué es lo que está haciendo. Si se fijan, este step los está creciendo, pero además puedo hacer incluso que giren, puedo hacer que se vayan escalando tal tamaño o que no afecte la escala, que a lo mejor nada más afecte la rotación, ¿sí? Y que afecte, no sé, la posición. De esa manera, si se fijan, yo puedo generar algo similar a unas escaleras con muy pocos pasos. Y unas escaleras en espiral. Y esto también se puede animar. ¿Sí? Todo esto se puede animar, así que podría ser que creciera poco a poco. O que vaya creciendo también poco a poco. Así que este efecto step básicamente lo que hace es gradualmente modificarlos. O sea, si tengo 5 figuras y tienen que girar 360 grados, y por ejemplo aquí le pongo, si fijan en la rotación le puse 90 grados, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a intentar que el primero y el último, tengan entre ellos 90 grados gradualmente. ¿Sí? Entonces para eso sirve el step. También insisto, también se puede animar, tanto la fuerza como los demás parámetros y también se pueden lograr cosas interesantes con eso. Bien, lo voy a desactivar, voy a efectos. ¿La fuerza dónde estaba? Es la primera pestaña de tu efecto. ¿Básico? No, el que sigue. Bueno, no es la primera pestaña, es la primera pestaña que tiene que ver con los efectos, entonces dice efectos. Ya. ¿Sale? Ok, la desactivo y vamos a ver otra. Así que me voy a MoGraph y ahora vamos a ver una que es muy interesante para ciertas cosas. Pero para eso voy a poner una retícula. Voy a regresar a mi retícula que tenía.
Y ahora vamos a encargar de que sea más pequeña la caja. Y voy a poner algo así como un piso. Ok. El siguiente efecto lo que hace es que permite que los objetos giren hacia uno en específico. O sea, mi target, en este caso se llama así target, porque todos los objetos van a girar hacia él mismo. Si se fijan, en el momento que yo muevo el target, todos los objetos lo buscan como si estuvieran conectados a él. Entonces, este también puede generar cosas muy interesantes. Aquí lo único que afecta, si se fijan, es la posición. No, incluso si yo lo muevo hacia arriba o abajo, también eso hace que ¿En español volteen. cómo se llama? ¿Sembrado? No, debe ser algo así como blanco o sentido, dirección. Son dos Ah, ya. objetos morados. Objetivo. Objetivo. Ah, eso sirve también para simular cabello, ¿no? Sí. Pues podría funcionarte. Aire, ¿no? Cualquier cosa por el estilo. Pero espera, ahorita vas a ver cuáles son las cosas. Vas a ver que este es muy útil para muchas cosas. Bien. El target, yo por ejemplo podría generar un círculo, ¿no? Una esfera. Voy a poner un ejemplo muy rápido de qué se podría hacer. Voy a poner una esfera aquí. La voy a traer y la voy a poner justo en donde se encuentra mi target. Mi target está aquí. Y entonces ahora al target lo voy a convertir en hijo de la esfera para que cada que yo mueva la esfera, en realidad esté moviendo mi target. ¿Están de acuerdo? Se están moviendo los dos. Y al target, ahora lo que le voy a hacer es que le voy a decir que en lugar de ser infinito, tengo una forma esférica. Entonces, si se fijan, ya tiene el target una forma esférica y ahora voy a buscar que coincida con el tamaño de mi esfera que acabo de poner. Listo. Entonces ahora si se fijan, como le puse una forma esférica a mi target, pues ya no afecta de manera tan intensa a los objetos, ¿no? Solo afecta a aquellos que entren dentro de la esfera. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande para que... Ahí está. Entonces vean, aún así ya se empiezan a mover cuando la esfera pasa, porque la esfera tiene el efecto ligado, entonces cuando muevo una, muevo la otra. Pero esto todavía es más interesante cuando si me voy al efecto, aquí en Effector le pongo la opción que dice Repel, que significa repeler, ¿no? Es justo lo contrario a atraer. Aquí en lugar de atraerlos, lo que va a hacer es que los va a repeler. Y fíjense, si yo le aumento la fuerza y bajo la esfera, ahora lo que estoy haciendo es que los objetos están buscando escapar. ¿Se fijan? Escapan de mi objeto y se vuelven a acomodar cuando él ya no los afecta. Y esto puedo, insisto, también puedo animarlo, así que puedo, por ejemplo, poner este aquí, lo grabo la posición, lo voy hasta el final, y vengo para acá, grabo posición nuevamente, entonces vean ahora lo que va a pasar. ¿Sale? Estos efectos, les voy a mostrar cómo se ve. Básicamente lo que estoy haciendo es eso. Estoy diciéndole que se vayan o que se alejen del objeto original y me puede servir para simular
objetos arrastrándose en tierra o en nieve, en donde precisamente está dejando un hueco. Si se fijan, pues es algo muy sencillo de animar también, es algo muy simple y también nos puede dar o servir para muchas cosas. Aquí las partículas creo que están un poco grandes y por eso se está viendo medio raro, pero hay otro efecto que les voy a enseñar con el cual también se mejora un poquito esto. Okay. Si se fijan lo que está pasando aquí y en muchos otros efectos que les puse ahorita, es que se ve muy brusco cómo se van y luego regresan rápidamente, ¿no? Hay un efecto, y para eso este efecto funciona siempre y cuando ya hay otro efecto activado, que se llama el... ¿dónde está? Delay. No sé si venga como retraso o retrasar, retardar. Ajá. Okay. Delay lo que hace es que retarda la animación. Lo que les estoy diciendo, si se fijan aquí, es básicamente que la animación es muy brusca porque tiene la misma velocidad, o sea, se van a la misma velocidad a la que regresan y por eso se ve brusco. Entonces, para eso inventaron justamente el efecto delay. Entonces selecciono mi cloner, agarro MoGraph, me voy a Effector, me voy a Delay y entonces ahora con esta opción activada ya no se va a ver tan brusca mi animación. Incluso, si se fijan, pareciera como si se quedaran poco a poco organizándose. ¿Se fijan? Voy a aumentar aquí este valor fuerza en delay, en effector, en strength. Si lo aumento, vean lo que va a suceder. Ahora los objetos ya no son afectados. Si le bajo un poquito más, si se fijan, casi se vuelve muy similar al que teníamos. Entonces aquí si yo quiero que se queden un poquito más o tarden más en recuperar su posición, tengo que irme un poquito hacia el 100. Y si se fijan, eso hace que se vea más natural la animación, ¿no? Como si dejaran un rastro mi objeto al ir pasando, ¿no? Entonces así conforme vamos usando este tipo de cosas, nos vamos encontrando con que podemos mezclarlas y generar animaciones más interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el modo blend. El modo blend lo que hace es que si se fijan se ve gradual, o sea, como pasa de 0 a 100 gradualmente. Pero está la opción que dice Spring, que lo que va a hacer es que los va a tratar como si fueran un resorte. Y si se fijan, van a llegar, se acomodan y como resorte vuelven a como ponerse en su lugar. Entonces, pues ya será, depende de lo que quieran simular, ¿no? Si quieres simular como gelatina, por ejemplo, esto podría servir para simular gelatina, en la que se queda como temblando un poco después de que se acomoda. O si lo que quieres es simular un colchón, por ejemplo, un colchón en el que estás pisando, ¿no? Y se va acomodando o recuperando su forma gradualmente. O el even, que lo que hace es que simple y sencillamente los vuelve a acomodar sin ningún tipo de rebote ni de degradado. Entonces, ¿entendió para qué sirve el efecto delay? Sí. ¿Sí? Retarda la animación, retarda la recuperación de la posición de los objetos y también puede servir para cualquier cosa. O sea, el efecto delay funciona siempre que haya otro efecto ya afectando a los clones. ¿Sale? Bueno, entonces ahora les voy a enseñar otros efectos con las animaciones que tengo hechas para ver también de manera rápida lo que se logra con ellos. 2, 4, 5. Ok. Ok, como ya les mostré ahorita el 2, en esta animación, perdón, ya vimos el efecto pues, de repeler, el efecto delay. Y ahora vamos a ver cosas un poquito más complejas. Si se fijan, aquí hay un icosaedro, una forma que tiene pegados unas partículas. Hasta ahorita vimos que podemos acomodar precisamente los efectos y los objetos, pues, más bien, en base a una retícula o en base a
a una línea o en base a un radio. Pero el programa también nos da otra opción. El programa también nos permite acomodarlos en base a otro objeto, ¿sí? Y eso es bien simple. Si yo tengo mi clonador seleccionado, hay una opción que dice, aquí en lugar de lineal, hay una opción que dice Object. Si selecciono esa opción, aquí se pone una pestaña que me indica o que me pregunta cuál es el objeto en base al cual se van a acomodar. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es agarrar el otro objeto, ponerlo allí y ahora mis clones, si se fijan, se van a pegar al objeto. Si se fijan, todos los objetos, o sea, el objeto esfera, el clon los pegó a la dona. Incluso puedo hasta borrar, o sea, hacer que no se vea la dona. Y si se fijan, ahí siguen estando mis objetos. Y a todo eso le puedo seguir dando animaciones. Puedo irme a Mograph, Effector, ponerle, por ejemplo, fórmula. ¡Salud! Nada. Y vean. Todos los efectos que les mostré pueden afectar a un ¿Eso también se objeto. puede hacer en una secuencia? ¿Cómo que en secuencia? O sea, dibujo una secuencia. Sí, claro, ahorita vamos a llegar a ese punto en el cual puedes trazar cosas también. De hecho, este objeto puede ser cualquier cosa, pueden ser letras, pueden ser objetos geométricos como estos, o pueden ser caras de un objeto que tú quieras, ¿no? Hay varias maneras. Voy a ponerles otro objeto diferente para que te entienda un poquito más. Espera. Si se fijan, cuando el objeto, por ejemplo en este caso el cubo, tiene muy pocas caras, porque eso es lo que está pasando, este objeto si se fijan no tiene caras, entonces obviamente son pocos los clones. Si mi cubo tiene más segmentos o más caras, pues si se fijan empiezan a aparecer más clones. De eso depende cuántos clones quieres tener, de cuántas piezas está hecha tu objeto, ¿sí? Entre más piezas tiene tu objeto, más clones va a haber. Y aquí en la opción que dice distribución en tu clonador, le vas a decir en base a qué quieres que se acomode. Le puedes decir que en base al vértice, o sea, el punto donde se unen los polígonos, o al filo, que es donde las líneas del polígono, si se fijan ahora ya son más porque se están uniendo por línea. O le puedo decir que los construya o los ponga en el centro de cada cara. Y ahora si se fijan están en el centro de las caras de mi cubo. ¿Sí se fijan? O le puedo decir que estén en la superficie, y si se fijan los acomoda en la superficie, y puede ser de manera aleatoria, por eso tengo aquí otra vez el SID, si se fijan, eso los acomoda en la superficie de manera aleatoria. Pero aquí sí yo le puedo decir cuántos. Y podría ser que, por ejemplo, una persona se llene de espinillas, ¿no? Una animación o que le aparezcan burbujas o alguna cosa por el estilo, ¿no? Luego tenemos la última opción que dice volumen, ¿no? Lo hace en base al volumen. También otra vez tenemos diferentes, puedo aumentar el número, puedo ir más arriba de 100, si selecciono esta flechita y le jalo para arriba. Y también tengo el seed, ¿no? La semilla, que es, si se fijan aquí lo que está haciendo es que los objetos están dentro de mi cubo, miren. Los pone dentro del cubo, entonces yo otra vez, insisto, puedo hacer que el cubo no sea visible y ya están mis partículas, o mis objetos. Y otra vez, puedo agarrar el clon, ponerle efecto, fórmula, y en lugar de un cubo podría ser una pirámide, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Así que los objetos pueden estar contenidos dentro como si fuera vapor, agua, humo, lo que quisieran, ¿no? ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Entonces, la última opción que nos faltaba ver del clon es que podemos hacer que los objetos, o perdón, que los clones se acomoden o se ajusten a un objeto, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos viendo en esta escena. Esta escena, este icosaedro, tiene precisamente clones pegados a su superficie. Entonces, a ver, hagan la prueba. Si quieren, hagan un archivo nuevo para
desde cero y no pierdan lo otro que ya tenían. Y acuérdense que es ideal empezar con objetos chiquitos. O sea, si ponen un cubo, háganlo un poquito más pequeño para que puedan ver la repetición. Perdón. Para alimentar el cilindro, ponle más caras. Si el segmento solo tiene uno, por eso te está poniendo muy pocas figuras y nada más están arriba y abajo. Ponle aquí en Hit Segments, anótalo. Ya te está subdividiendo el cilindro y por eso te permite poner más clones. Sí, se pueden animar. Todos, exactamente. Y entonces siempre recuerden que cuando usas el objeto, o sea, o el clonador, y lo clonas en base a un objeto, a lo que le tienes que mover para aumentar el número de clones es al objeto. ¿Sí quedó bien? ¿No entendieron? Ok. Ahora vamos a ver otro efecto muy interesante como este. Si se fijan aquí, hay una figura me metí porfa. Vamos a empezar a hacer otra cosa. Aquí debajo del clonador hay otras tantas opciones que las vamos a ver ahorita primero antes de ver lo demás. La que dice fractura es una muy interesante porque
Si tú tienes un objeto y ese objeto lo conviertes en una forma editable y deshaces sus piezas, ¿cómo deshago las piezas de un objeto? Bueno, eso es algo muy simple, pero primero hay que seleccionar todos los polígonos y luego nos vamos a la opción que dice Mesh o Maya y crear, y luego la opción que dice ¿dónde está? Perdón, es en Commands y está la opción que dice Disconnect o desconectar. Entonces ahora tengo todas las caras separadas. Con MoGraph y la opción que dice Fracture, puedo hacer que mi objeto se fracture y por lo tanto tenga una animación en cada una, en los elementos, en sus caras, pues. Por ejemplo, podría agregarle la opción que dice vamos a ponerle también el random. ¿Dónde me los mando? Esto. Si se fijan, también puede funcionar para simular una explosión, pero con la ventaja también de que una vez que se hace la explosión, insisto, nuevamente, como este objeto es un objeto clonador, también le puedo poner cualquiera de estos efectos que estamos viendo, ¿no? El efecto de fórmula, el del step, el del target, para que todos volteen hacia un lugar, etcétera, ¿no? Cualquiera de esos. Ahorita vamos a ver los demás. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona el fracture? Es muy simple. Necesitamos tener un objeto. Ese objeto, si es paramétrico, hay que asegurarnos de primero ponerle muchas caras, ¿no? Para que tenga suficientes caras para poder explotarlas, obviamente. Una vez hecho eso, el cubo, o si es objeto paramétrico, pues lo que tenemos que hacer es convertirlo a editable. Ya que es editable, lo siguiente que hay que hacer es seleccionar todas sus caras. Entonces nos vamos a la opción seleccionar caras, luego nos vamos a select, seleccionar todas. Ya que seleccionó todas las caras, nos vamos a Mesh o Maya y luego ahí nos vamos a Comandos y nos vamos a la opción que dice Desconectar. Y nos aseguramos de que no esté activa esta opción. Le damos OK. Aparentemente no pasa nada, el cubo, si se fijan, ahí sigue estando. Las caras aquí están, aparentemente no pasó nada. Pero si seleccionado el cubo me voy a la opción MoGraph y le doy Fracture, entonces ahora ya le estoy diciendo que considere este objeto, ¿no? Lo pongo por debajo de Fracture. Estoy diciendo que considere este objeto como varias piezas. Eso es lo que le estoy diciendo. Y entonces me voy a la opción Fracture y aquí en modo, en la pestaña Objeto, en modo le pongo Explotar segmentos. Eso ya lo dejó preparado. Ahora lo único que hay que hacer es ponerle el efecto que querramos, ¿no? Entonces me voy a Effector y le pongo Random, por ejemplo. Y entonces ahora ya, si se fijan, hay una transformación aleatoria de la posición de los objetos, ¿no? Puedo manipular la escala, puedo manipular la rotación, ¿sí? Lo que yo quiera. Y al manipular el strength, que es algo que, insisto, acuérdense, se puede animar, pues yo puedo hacer esto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro pues el fracture? ¿Sí o no?
que primero vete a tu fracture, explotar segmentos, y luego vete al objeto platónico. ¿Sí le explotaste las caras? ¿Sí hiciste lo del mesh? ¿Pero seleccionaste todas? ¿Le pusiste select all? Caras, ¿otra vez? Y luego mesh, comandos, desconectar. Porque no te da la ventanita. Y a mí me la dio. Ahí está. Qué raro, yo no necesito darle clic ahí. Pero si desactivaste la opción preservar grupos, ¿la quitaste? Quítalo. Porque si no, no te va a separar las piezas. Te las está separando, pero las está conservando en grupos. Ya. Hasta allá. Entonces ya aquí empezamos con uno. Ahora sí ya pueden poner cualquier efecto y empezar a generar sus animaciones. Gracias. Ok. ¿Ven? ¿Sí se animó? ¿O no? Algo así, no. Ah, no, pero acuérdate que esto no lo has animado. ¿Ya le pusiste clic? ¿Ya limaste los circulitos? Ok, esto es que mira, ¿sabes? Mientras no, acuérdate que el único que tiene animación automática es fórmula. Cuando haces esto, en realidad no estás animando nada, solo estás cambiándole la fuerza. Para que pudieras ver la animación, tendrías que hacer esto. Lo pones en cero, te vas a tu keyframe y le pones control clic aquí, y pones el keyframe. Si tienes al final, te regresas hasta acá, o incluso más, más arriba, Y otra vez. control clic, exactamente. Ahora sí. Hay que animar el parámetro. ¿Ok? Entonces, vean, aquí hay un ejemplo de otra cosa que se puede hacer con un efecto más. Si se fijan, aquí tengo la misma esfera y tengo otro clon acá abajo. Tengo un clon tipo fracture para la esfera y un clon normal, que es este clon de los cubos que está aquí abajo. Pero vean lo que va a suceder. Puedo hacer que las piezas de esa esfera se vayan y se acomoden de la misma manera que están acomodados los cubos en la cuadrícula. De esa manera yo podría hacer la transformación de un objeto a otro. O sea, ¿se imaginan si estas fueran letras? O sea, puedo hacer que unas piezas se conviertan en letras, o puedo hacer que un círculo se deshaga y luego se convierta en cuadrado, dependiendo de cómo yo tenga aquí mi arreglo, ¿no? Entonces voy a poner que este cloner ¿dónde está? ¿Es este? Sí. Voy a poner un poquito más condensado y menos piezas. Ahí está. Entonces vean, agarro ahorita les enseño cómo se maneja ese programa. Se ajusta las piezas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo logré eso? Bueno, ya saben ahorita cómo generar el fracture, ¿no? Aquí se fijan, aquí está el fracture con la esfera fracturada, ¿no? Y después a ese le agregué el efecto random, que estos son los que ustedes ya conocen. El efecto random es el que está haciendo precisamente que las piezas estén fuera de lugar. Ok. Lo siguiente que hice fue agregar un nuevo, una nueva fórmula o un nuevo efecto que se llama inheritance. Inheritance, que significa, no se venga como herencia o heredar.
Es un círculo azul y un círculo blanco. Herencia, ¿ok? Entonces, dentro de efectos está que se llama inheritance. Nuevamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero que este círculo, cada una de sus caras, herede la posición de estos cubos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Agarro mi esfera, pero sobre todo el fracture, y entonces le voy a agregar el efecto herencia. Se lo agrego y entonces el programa me pregunta, ok, tú me estás diciendo que quieres que todas las piezas generadas por fracture hereden la posición de algún otro objeto. ¿Cuál es el otro objeto que va a servir de referencia? Entonces, si se fijan, aquí me da una opción que dice Object. Me dice, ¿qué quieres que herede? Toda su información directa. ¿Y de qué objeto? Del cloner 1, que si se fijan es este, ¿no? Mi cloner 1, habíamos dicho, son estos cubos, entonces los agarro y los meto aquí. Le estoy diciendo, hereda la posición de todos los clones dentro de ese objeto. Una vez hecho eso, lo único que tengo que hacer es modificar el strength, ¿no? La fuerza. Conforme más fuerte es, pues más se ajusta a ellos, menos fuerte, pues se regresa a su posición original. Es muy simple si se fijan otra vez. Vamos a hacer una prueba rápida. Ya tienen ahí su esfera o su objeto fragmentado, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, si en otra de las escenas de las que hemos estado trabajando ya tienen una cuadrícula como esta, nada más pasen a esta ventana, acuérdense, váyanse a Window, se meten al otro archivo, ¿no? Y copian la cuadrícula que tengan en ese otro archivo y la meten al que están trabajando donde está la esfera, donde está su objeto fragmentado. ¿Sí? El chiste es que tenemos que tener el objeto fracture y otra retícula. Entonces vete a Windows, si busca, nomás tienes esa otra ventana. Bueno, entonces agarra este clone, ponle control C, cópialo, vete a la otra, control V. Ahora lo que vas a hacer es que tu clonador ahorita lo tienes como referencia a un objeto, ponle grid. Ya tienes tu grid. Entonces, muévelo un poquito, así intenta ponerla como yo la tengo allá. Una sola línea, más en otro lugar y más condensado, un poquito más piezas. ¿Sí? No, aquí lo que tienes animada es la transformación, pero no tienes animado esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los objetos van a explotar, pero también van a quererse ir al objeto herencia. Entonces, ahorita por el momento quítale la animación que le habías puesto. Está en, ¿cómo se llama? No, en aleatorio. Entonces, dale clic a fuerza. Clic derecho, aquí, para la letra. Ahí, clic derecho. Dale clic derecho. Pero acá, a la letra. Ahí. Entonces, en la animación, dile eliminar pista, para que te elimine toda la animación. Ya no está animado. Entonces, este valor de convencer. Entonces, ahora sí vete herencia. Ahora sí aumentarle la fuerza de herencia. Fíjense, ya se van hacia allá. Pero, el objeto clonador, tu cubo, ¿cuál es el objeto de esta esfera, verdad? No, el clonado es esto. No, sí, pero la esfera es no está fragmentada. Pero, ahí están los segmentos. Entonces ya más le doy. Entonces ya puedes animar. Me voy a cero. Control clic, etc.
¿Sí? Acuérdense otra vez, si este objeto tiene pocas caras, pues se va a ver extraño, que es lo que te está pasando a ti. Entre más caras tenga y más el número de caras que tienes aquí se parece al número de clones, pues más apropiado, ¿no? Si aquí tengo 20 caras y aquí 20 clones, cada cara se va a ir un clon. Pero si tengo 40 caras y 20 clones, entonces dos caras se va a ir un clon, dos caras se van a ir un clon. ¿A dónde fue? Al objeto Mori. Ajá. Para que hiciera eso, ¿verdad? Exactamente. Ya para que funcione en el objeto herencia, le dan clic a la opción que dice Morph. Sí, porque son muy grandes las caras. Entonces sí se van para allá, pero se quedan, o sea, se ven unas caras muy grandes. Nada más hay que asegurarse, pues, de tener activa esta opción Morph Motion Object, que precisamente es lo que hace Morph, es transformar, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es como un morph, estoy pasando de un objeto a otro. Incluso puedo ocultar mi clonador para que no se renderíe y aún así hacer el efecto. Les digo, insisto, tengo el random activado y eso es lo que hace que mis caras estén por todos lados, pues. Y acuérdense que, insisto, otra vez depende de qué tipo de caras tenga, es la animación como va a quedar al final. Entonces, bueno, ese es el herencia. ¿Qué hace el herencia? Herencia hereda, hace que todos los clones o todas las caras o todos los objetos de un fracture o por deformador cualquiera adquieran la posición de otro objeto. ¿Sí que aclaró? Bueno. Bueno. Voy a hacer un mal, ¿no? Y después, ya tenías tu pin. Es al revés, es al revés. El clonador es el padre. Así. El espera debajo. Oye, ya te traes unas cosas reciclables. Sí, me dijo Pablo, muchas gracias. Yo no las he checado, pero creo que ya las guardó. ¿Sí te sirve? Sí, nada más necesito ver en qué condiciones están tan limpios, que no estén muy sucios. No, de hecho están, pues no están lavados por dentro, ¿verdad? Sí, vamos bien hasta aquí. Si se fijan, lo que les estoy enseñando son animaciones muy sencillas para que lo aprendan a usar primero. Ya va a depender de la creatividad que ustedes tengan el generar cosas como las que vimos en las animaciones, porque como les digo, ¿qué se puede hacer con esto? Infinidad de cosas, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ahorita todavía nos faltan 2 que 3 por ver. Ahora vamos a ver este otro. Aquí si se fijan tengo un objeto que se mueve y que genera un rastro, muy parecido al que vimos con las partículas que dejaban un rastro. La gran diferencia con este es que yo aquí puedo controlar el trayecto del rastro que deja, pero además también puedo, como es un efecto, puedo ponerle deformadores, ¿no? Puedo ponerle random, ¿no? Puedo ponerle fórmula, puedo ponerle step, y que de hecho es lo que hice. Si se fijan, aquí tengo mi objeto, que es el que va a servir de referencia, es el que sigue animación, pero este objeto que se llama MoInstance, que es un clonador, lo que hace es que si tú tienes una animación, vamos a empezarlo desde cero, voy a poner aquí un foco, entonces tienes un objeto cualquiera, y le pones el MoInstance. Este lo que hace también es un clonador, por eso está en verde. Y lo que tienes que hacer es, al MoInstance, lo animas. A ver, vamos a poner que empieza desde aquí, das clic, tienes para acá, lo pongo aquí y lo grabo. Entonces ya tengo aquí una animación y si se fijan, automáticamente el programa empieza a generar como un halo por detrás. Lo que hace básicamente
este clonador es que hace clones atrás en el tiempo. ¿Sí? O sea, regresa en el tiempo y busca cuál es la posición anterior o la deformación anterior del objeto y en base a eso genera las instancias. ¿Cuáles instancias? Aquí. Fíjense, aquí me está preguntando cuántos pasos hacia atrás tiene que volver. Yo le estoy diciendo que 10. Si le aumento y regreso y vuelvo a darle play, pues ahora me genera 20 instancias. Vuelvo a lo mismo. Agarro la instancia y le pongo en MoGraph y puedo ponerle defectos, por ejemplo, el random. Y si se fijan, ahora además va a dejar instancias atrás, pero van a cambiar de lugar o puedo hacer que cambien de escala y sean más chiquitos. Incluso también puedo ponerle rotación. Entonces, bueno, pues hacer. Es muy parecido a las partículas, pero insisto, aquí tengo todos estos efectos para generar animaciones diferentes. Puedo agarrar el step también. Y con este puedo hacer que se vaya reduciendo el tamaño. Y también puedo generar animaciones con esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el MoInstance? Otra vez, es un clonador. Acuérdense que todos los que están en verde son clonadores. El MoInstance lo que hace es instancias en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cualquier objeto que yo ponga, va por debajo de mi instancia, pero lo que tengo que animar es toda la instancia, no el objeto, sino todo el clonador. Entonces, pongo mi clonador MoInstance en un lugar en donde yo quiero, puedo aumentarle el tamaño, o reducirlo, o rotarlo, lo que sea, grabo. Me voy a la posición final, lo muevo, puedo otra vez girarlo, darle el tamaño, lo que sea, grabo. Y entonces... ¿Y la línea puede ser manipulable? Claro, sí, acuérdate, como ya lo habíamos dicho, incluso puedo poner aquí otro record. Y acuérdate que todos estos elementos los podemos manipular conforme lo necesitemos. ¿Vale? Entonces ya está, ¿no? Está mi animación, pero hay ocasiones en las que los objetos, si son muy complejos, imagina esta mi referencia. Puede tardarse un poquito más, pero miren lo que sucede. Hacen cosas muy interesantes. Igual, pero en lugar de poner un foco puse una pirámide. O sea, puedes poner el objeto que tú quieras, en realidad, ¿no? Y también puedes poner el número de repeticiones que tú necesitas. ¿Sí? Entonces, estos son clones. ¿Cómo hizo los clones? A través del objeto pirámide que está puesto aquí. ¿Y qué es lo que animas? Animas todo el MoInstance. ¿Sí? Y entonces al moverle al history depth, pues lo que estás haciendo es aumentando o reduciendo el número de objetos que se van a reproducir. ¿Sí? Este es muy sencillo en realidad. El otro día iba a preguntar, no ha salido del tema, no mucho. Usted me dijo que había una página donde podía bajar fotos de HDR. HDR, pues, de hecho hay muchas, nada más le pones HDR y imágenes, pero ahorita lo checamos, Sí. porque por ahí la tengo guardada. Vamos a hacer un render para un proyecto ahorita de la mano. Ah, ok. Necesitas HDR. Sí, para que también, que si hay cliente y el cliente Bueno, ok. El siguiente que tenemos se llama Tracer. El Tracer lo que hace es que busca el trayecto de las partículas, o sea, este puede servir con muchas cosas, pero es muy útil con partículas. Busca qué trayecto están llevando las partículas y te genera líneas. Y una vez que te genera las líneas, ¿qué puedes hacer con ellas? Pues puedes darles volumen. Entonces puedes lograr cosas como estas. Si se fijan aquí, yo que tengo un emisor. Voy a ir pasando cosa por cosa una ventana. Aquí está. Empezamos muy simple. Puse un emisor con esferas. Listo. Ok.
El siguiente que hay que hacer es agarrar el efecto tracer. Entonces me voy a MoGraph, ¿sí? Me voy otra vez al que ya tenía. Entonces me voy a MoGraph y tracer, ¿vale? Y entonces el tracer me va a preguntar, si se fijan inmediatamente aquí ya lo encontró, ya encontró que hay un emisor de partículas y ya lo puso aquí abajo. Pero si esto no estuviera aquí, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar el tracer, agarrar el emisor y ponerlo en esta ventanita. Inmediatamente ya le doy play y vean cómo ya se generan líneas. Esas líneas hagan de cuenta que son splines, o sea, son como estos splines. Entonces no se van a renderear, no se ven hasta que no los uses como un objeto tridimensional. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántas cosas tenemos para hacer objetos tridimensionales? Todas estas. Pero, si quieres generar, por ejemplo, tubos, esta es la ideal, ¿no? Con esta generas tubos. Entonces le doy Sweep NURBS y entonces el tracer lo meto allí al Sweep NURBS y necesito ahora otro, porque el Sweep NURBS, ¿cómo funciona? Funciona poniendo un spline que genera la forma del tubo y una línea que es el trayecto del tubo. Necesito esas dos formas, entonces ahora voy a ir y agarrar el DN lados. Y el DN lados le voy a poner que tenga 6 caras. Entonces lo pongo aquí debajo también y listo. No quiero quedar muy grande. Ya está. Y fíjense, también es muy simple, muy fácil de usar. El programa lo único que está haciendo es que me está convirtiendo todos los trayectos que están dejando las partículas en líneas. Entonces, hay que tener un emisor, la objeto partícula, incluso no es necesario la esfera, ¿no? Nada más necesitamos el emisor que mande algo. Luego un tracer, al tracer le arrastramos el objeto en su ventana donde dice TraceLink. Y ya que rastreo los trayectos, ese tracer lo podemos meter a cualquier otro tipo de programa. ¿Y el tracer es hijo del emisor? No, el tracer puede estar afuera. Solamente se mete al emisor En el emisor no va nada más que la esfera o si es que quieres tener un objeto. El tracer, al seleccionarlo, va al efecto, digo el emisor. Exactamente. Ajá, exactamente. Le estás indicando de dónde va a tomar las posiciones y la longitud de tus trayectos, ¿no? El emisor está en simular. Simulate Particles. Y el recorrido es padre de. ¿Es hijo de tracer? El tracer. Sí, hace tubos. Ajá, tienes que poner un Sweep NURBS y entonces el tracer es hijo del Sweep NURBS. Pero va por debajo del NSide. O sea, es siempre el primer, en un Sweep NURBS necesitas dos cosas. La forma, si se fijan, así está aquí, la forma y el trayecto. Entonces, ¿qué va primero? Primero va la forma y luego va el trayecto, en ese orden. ¿Vale? Sí. Y este es el emisor. Ahora vete al tracer. Este es el emisor, ok. Entonces ahora dale play. Ya están los trayectos. Ya dale stop. Ahora necesitas un spline más. Un spline. Puedes agarrar un círculo si quieres para que sea fácil. Está muy grande, entonces reducen un poquito el tamaño aquí en radios. Son tubitos y chiquitos porque los vas a usar y van a aparecer en cada proyecto. Listo. Entonces ahora este círculo ponlo debajo del sweep, en el círculo. Ahí. Fijas, aún sigue estando muy grande, dale círculo y reduce más el radio todavía. Ya están tus trayectos, no te desaparezcas tanto para que se alcance la mano. Ahora, hasta ahorita se ve muy simple, pero acuérdense que son partículas. Así que, ¿qué le podemos hacer a las partículas? Pues todo esto, ¿no? Le puedo poner gravedad, le puedo poner turbulencia, le puedo poner rotación, y así es como logré hacer esto.
Se le voy a quitar y le voy a poner nada más la gravedad y vean, las partículas están cayendo. Si le pongo turbulencia, pues las partículas van a salir y se van a alocar, ¿no? O si le pongo rotación, pues nada, lo único que van a hacer es girar. Y si le pongo los tres, pues entonces se vuelven más interesantes. Y entonces ya, insisto, o sea, imagínense todo lo que se puede hacer con esto, ¿no? Si le pongo, por ejemplo, luminancia, pues puede tener cosas muy interesantes como estas. ¿Sí? Como esto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si algún día habían pensado, bueno, ¿y cómo le hago para hacer un pelo rico? Pues podemos hacerlo con esto, ¿No? Se me vinieron a la mente los comerciales de Play Doh. También puede ser. Pues bueno, ya quedó claro esto, ¿verdad? Sí se entendió. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Dónde está la partición? Todas están en... Ah, es que no viste partículas. Están en... Ajá. Todo lo que está aquí abajo son los efectos que modifican tus partículas. ¿Vale? Entonces va a ser importante que veas esa clase, porque si no, no vas a poder hacer nada de esto. Muy bien, entonces con eso vimos que el tracer puede trazar el trayecto de un objeto. Pueden ser partículas o puede ser un solo objeto, incluso. No tienen que ser forzosamente muchas partículas. Vamos a ver ahora. Si pongo dos gravedades, no me la respetas. Si pongo una abajo y otra arriba, no sé esto. Sí, pero acuérdate que tienes que... No es cierta distancia. No, tienes que ponerle fall-off. Acuérdate que si en fall-off está infinito, afecta a todas. Sin embargo, si le pones box, ya solo afecta a las que están en la caja. Infinito. Entonces ya más pongo... Le pones, ajá, y entonces puedes tener dos gravedades, como ya lo habíamos comentado, una va para abajo y otra para arriba, o puedes hacer que luego se vaya a la derecha o a la izquierda, totalmente. Así puedes manipular la manera como se comportan y los trayectos de tus partículas. Estoy muy acostumbrado a los comandos de Adobe. Me cuesta tanto acostumbrarme a esto. ¿Pero qué comandos quieres usar aquí? Sí, de usar el espacio para moverlas. Ah, no, Pablo. Fíjate que este es un espacio tridimensional. ¿Y Adobe no ha sacado nada 3D? No, no, para qué. Están estos líderes en la industria. Muy bien. Y ya nomás nos faltan unos cuantos. Así que ahora vamos a ver el extrude.
Ok. El que sigue es un clonador, pero lo que hace es que funciona a partir de las caras de mi objeto. Y eso es lo que clona, y los clona de manera extruida. Entonces que está abajo de los verdes, que se llama extrude, tiene que ir por debajo del objeto que queremos clonar sus caras. Entonces ponemos con un cubo, luego pongo el extrude por debajo, y al extrude le puedo poner aquí en los pasos, y si se fijan eso es lo que empieza a hacer, ¿no? Empieza a jalar las caras de manera tal que con ellas luego ya se puede empezar a realizar clonaciones, ¿no? Como si fueran objetos nuevos. El cubo, evidentemente, insisto, acuérdense, entre más caras tenga, pues más clonaciones puede darme, ¿no? Aquí si se fijan, si solo tiene una cara, pues solo me daba una extrusión, pero ahora que le puse más caras, pues ya puede darme también más objetos clonados. Gracias. Y entonces tenemos que pensar que precisamente cada una de esas cosas que está haciendo son elementos que se pueden modificar a través de los efectos. Otra vez el extrude es un tipo de clonador, de manera tal que si le pongo efectos, ¿no? Utilizo mucho el fórmula porque es el que está más rápido animado, pero puedo entonces tener cosas como esta, ¿no? Puedo utilizar, otra vez insisto, cualquier efecto, o también puedo, en extrude hay una opción que dice, si le aplico la opción que dice from root, puedo ponerle un spline, dice sweep spline. Entonces puedo dibujar un trayecto que yo quiera, me voy al extrude, arrastro ese spline, y entonces si se fijan, mis líneas se extruyen con la misma forma que tiene este spline, de manera tal que si yo lo modifico, también se modifica mis clones. ¿Sí? Y todo eso, insisto, pues puede animarse. Así que también esto puede servir para generar objetos que tienen a lo mejor varios brazos o varios elementos, y todos ellos pueden ser animados. Y además, pues, como es un cubo paramétrico, le puedo quitar las piezas en caso de que no las necesite, ¿no? Dejarlo así nuevamente, o ponerle la opción Step para que se reduzca el tamaño de ellos gradualmente. O incluso vayan girando, ¿no? Se tuerzan, cambien de posición. Y insisto, otra vez, todo eso se puede animar. En este caso, si es un cubo, podría ser una esfera, podría ser cualquiera de las formas que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces ese fue el MoGraph Extrude. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y por último, bueno, nada más nos quedan dos, que sería el MoText y el MoSpline. El MoText precisamente es una herramienta muy similar a la herramienta de texto de Cinema, porque de principio te permite generar ya tus letras, ¿no? Tu texto lo puedes poner aquí, la ventana es la mismita que la de crear texto en Cinema, pero esta ya trae la opción de que puedas generar animaciones con ella, también agregándole otra vez efectos. Y puedes, por ejemplo, aquí los efectos los puedes agregar al nivel de todo el texto, aquí donde dice all, o al nivel de las líneas, o al nivel de las palabras, o al nivel de las letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir un texto un poquito más largo. Y entonces, bueno, aquí le pongo en all, todos, y le voy a poner un efecto. ¿Y también se pueden bajar tipografías para...? De hecho, te agarra las tipografías que tienes en tu computadora. Ah, sí. ¿Sí? Aquí están font, helvética, y todas las que tengas en tu computadora te van a aparecer aquí. Okay. ¿Vale? En mi caso, como creo que hay bastantes, se satura un poco, pero mira, ahí están. ¿Vale? Me voy a all y le voy a poner de efectos el random. Y si se fijan, le puse el efecto random a todas, ¿no? O le puedo poner el efecto random
Se lo puedo poner, miren, están a las letras. O se lo puedo quitar de aquí y se lo puedo poner a las palabras. Entonces mueve palabras completas. ¿Sí? Sigan, eso es lo que desacomoda, palabras. Y así puedes decir, bueno, quiero desacomodar todo el texto, o solo líneas de texto, o solo palabra, o solo letras. ¿Ok? Y de esa manera puedes hacer animaciones con el texto. Y eso está muy sencillo de usar, ¿no? Ya no necesitas ni siquiera poner otro objeto. Por último tendríamos el MostPlane. Este es uno muy interesante porque sirve para generar animaciones esto. Ok, si se fijan, ella me generó una clonación. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un spline al cual se va a modificar o en el cual se va a ajustar tu objeto, y el objeto que precisamente va a tener la deformación. Y también esto se puede animar en el principio y el final de nuestro objeto. Incluso, fijan, hasta podemos torcerlo sobre sí mismo. Y también esta es una posición que podemos utilizar para que los objetos se ajusten a ella. Vamos a hacerle twist también. Y aquí en donde dice Start, le digo, podemos hacer la animación de que crece o de que se reduce. Básicamente para lo que sirve, como si se fijan, aquí está, es para generar como crecimientos florales, ¿no? O ese tipo de formas. Y además los objetos se pueden distorsionar para ajustarse a ella. Ok. Entonces es un ejemplo muy rápido también, y también puede tener deformadores o efectos, pues, ¿no? Ok, ¿cómo ven? Interesante, ¿no? Esto de del MoGraph. Si se fijan, en realidad es una sola pestañita, pero con eso se alcanzan a hacer muchas cosas. Insisto, si se dan chance de ver ejemplos, probablemente vayan a descubrir las diferentes cosas que se pueden hacer.
mejor ahorita que ya los vimos uno por uno, podrían más o menos empezar a entender cómo se hizo ya cada cosa. El MoGraph también lo que puede, o lo que tiene, es que como es mucho de prueba y error, en ocasiones puede que no te salga lo que tenías planeado desde el principio y por lo tanto tengas que hacer muchas pruebas o probablemente incluso te salga algo que no tenías esperado, ¿no? Porque estás controlando muchas instancias y con efectos que los modifican de manera aleatoria algunos o algunos otros los explotan. Entonces, controlar cuando pones ya varios efectos puede generar cosas muy interesantes, pero también, como les digo, que pueden volverse difíciles de controlar. Ahora entiendo muchas escenas pequeñas de video. ¿Como cuáles? Como, no sé, cuando que la nieve se avienta a alguien, ¿No las viste, luces de las luciérnagas. ¿no viste la de Big Hero? La de Sí, grandes series. Ya ves que las cositas sí, esas que antes. inventó es Mogra. O sea, está hecho con un motor como este, efectivamente. No, esa película está bien pasada. Y fíjese que eso se me hacía bien perro. Cuando la fui a ver, le decía al perro, no mames, eso está bien perro de y todo, pero de hecho no me acordaba y empecé Pues con eso es básicamente, y de hecho si te fijas pasa de ser una cosa a convertirse en otra, que es con lo que les enseñé ahorita de herencia, ¿no? Y bueno, ahí les voy a postear en el grupo también, porque esto es muy complejo. La verdad es que MoGraph es muy simple de entender en un principio, pero hacer cosas con él se puede volver complejo. Entonces les voy a pasar varios links de tutoriales que hay de cómo te dicen cómo hacer esto en específico, cómo hacer esto, ¿no? Para que lo empiecen a trabajar, porque cuando no sabes qué hacer con algo, te sientas y dices, pues nomás le voy a mover, pero no resulta nada y te empiezas a frustrar porque no tienes ningún objetivo. Pero si te pones un objetivo y dices, a ver, voy a simular, ya les enseñé con las partículas cómo simular nieve. Y si ahora dices, voy a simular nieve que cae y que golpea y que se entierra y que deja rastro con esto, pues entonces ya tienes un objetivo y ya empiezas a moverle con ganas de que suceda algo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, para eso sirve el MoGraph, ¿no? Para empezar a generar esas animaciones que no eran tan sencillas, porque las partículas no las podrías controlar, pero esto sí ya puedes controlarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita también, esto que aparece en este video, ustedes ya lo podrían hacer, ¿no? Claro, ya les enseñé cómo pueden despedazar al objeto y con el random hacer que se desprenda, ¿no? A final de cuentas eso es lo que hizo el chavo. Es un texto, el texto lo convirtió, le separó las caras, le puso el clonador que desprende o que separa las piezas y le puso el random para que explotara, ¿no? De hecho aquí, este video es el tutorial, de todos modos, bueno, no es un tutorial de partículas de texto, pero también es similar y es algo que pueden hacer también. Miren, ¿qué está usando? Un texto y el poliefectos, que es también de los que vienen allí, y aquí está random. Ahí está lo que les dije, miren, está despedazando el texto en piezas, pero ¿sí se acuerdan que para eso sirve el falloff? Para indicar que no afecte a todos, sino nada más una parte, pues están recorriendo la parte para que solo vaya afectándolas y se vayan recreando. el follow está en. Es este último, mira. Es la última pestaña de cualquier efecto. Y ya está, mira, lo está moviendo y fíjate, justo eso está pasando. Y ya está, aquí le mueve al follow y a la posición. What's up, guys? Welcome back to another MindMotion Graphics tutorial. Este también está interesante, Over here. que es también con algo parecido a lo que les acabo de dar ahorita. Is to 0, there will be
Mospline, ajá. Pero también está repitiendo las figuras. No, es que ahorita no alcanzo a ver la ventana de los motores que hizo. So this folder, double MG motion drop. So just open that up and double click on the icon. Motion drop. Es que no alcanza, aquí la jerarquía no la alcanzo a ver qué cosas hizo. Also we have image. Pero también si fijan, lo único que hizo es un solo elemento y está duplicado. Mira, ahí está la línea. Aquí están las partículas, otra vez, y las partículas están generadas a través de objetos que siguen un trayecto. Y ya nomás les puso un material de iluminación para que se vean como iluminados. Aquí hay otro tutorial, se los voy a postear. Y este sí ya usa Motion Particles, es otra cosa. Bueno, hasta para hacer engranes. Entonces esas son animaciones automatizadas con esto que les acabo de enseñar. Ya luego le meteremos telas y todo lo demás. Ahí está. ¿Se dan cuenta que les enseñé que los objetos se pegan? Esas son varios elementos en una instancia, un arreglo de tipo array. Obviamente aquí lo que lo enriquece mucho pues son las texturas, claro. El render tan fino. Esto aquí ya utilizó también seguramente un poquito de dinámicas para que los objetos se mantengan en su lugar. ¿Las dinámicas cuáles son? Son las que vamos a ver más adelante, que es precisamente cuando ya a los objetos les das volumen, peso, para que se compriman o respondan y reaccionen a la superficie en la que se encuentran. Pero en eso lo hicieron con el random. Están bajando y subiendo, en realidad. Lo único que hizo fue ponerle sonido. Todo eso es... Es que el sonido de las texturas. Ajá. Eso es lo que voy, o sea, ¿cómo hacer esto si no sabes que lo quieres hacer? Tienes que primero plantearte un objetivo, hacer un pequeño guión, ver con qué objetos vas a trabajar y tener la idea muy clara de lo que quieres hacer, si no, nunca logras esto. Sí, la neta sí está muy caro. ¿Eh? Pues no sé si así de bien, y menos con esta compu, pero pues no creo que sea imposible. Pero ahorita no me siento, no me he sentado pues como para sentirme capaz de hacerlo, ¿no? Este es con 3D Studio Max. Pero fíjense, también 3D Studio Max tiene su propio módulo Mocha. O sea que lo interesante de esto es que si lo aprendes en un programa, lo puedes volver a usar en los otros, porque básicamente funciona de la misma manera. No sé qué está enseñando aquí. Pero bueno, ¿cómo ven? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Se grabó la clase nuevamente, así que se las posteo, les mando el link para que tengan el repaso. Todo esto vimos, ¿sale?